En esta hora te damos las gracias por este día, Señor, por la salud que nos has dado, por el privilegio de estar aquí reunidos en tu nombre, porque, Señor, tú eres un Dios tan bueno, que nos da manos llenas, no mereciendo nada por causa de nuestro pecado. Pero, Señor, venimos ante ti, Señor, humillados, reconociendo que no somos nada ni nadie, Señor, que fuimos creados por ti. Y, Señor, permite que podamos aprender a vivir para ti, Señor, para tu gloria. Pero, Señor, reconocemos que somos débiles y necesitamos tu palabra para poder, Señor, nosotros nutrirnos espiritualmente. Porque las cosas de este mundo nos pueden llenar, Señor. La comida puede llenarnos, pero solamente llena, Señor, nuestro estómago. Pero tu palabra, Señor, es suficiente para nosotros. Tu palabra nos guía, tu palabra nos enseña, tu palabra nos da ánimo, Señor. Nos da aliento. En los momentos difíciles, Señor, tú estás ahí y vemos tus promesas a través de tu palabra, pero también a la vez tu palabra nos confronta, Señor, el pecado. Confronta nuestra maldad, nuestra culpabilidad, Señor, como pecadores día con día. Pero, Señor, permite que podamos escuchar tu voz y que no sea la voz del hombre, sino que los que están aquí escuchando hoy en este día, Señor, se den cuenta y tengan en mente que eres tú hablando a sus vidas. Oh, Señor, corrige, Señor, lo que sea en nosotros que no te agrada. Pero permite, Señor, que sea tu palabra quien haga esto y no el pensamiento del hombre, ni las emociones del predicador. Porque, oh Señor, yo sé que yo me equivoco. Yo sé, Señor, que fallo. Pero permite que yo pueda exponer tu palabra y explicarla fácilmente, humildemente, en la dependencia de tu Espíritu Santo solamente y no en dependencia de mi carne. Señor, háblanos, confróntanos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora seguimos con la carta de Filipenses y hoy vamos a comenzar el capítulo 2, que ya terminamos el capítulo 1. Y el tema de hoy es la humillación o la humildad y abnegación de Cristo. La humildad y abnegación de Cristo. El domingo pasado estuvimos hablando lo que Pablo les escribió a los creyentes de Filipo. Y vimos que él exhorta a los hermanos a conducirse como es digno del evangelio de Jesucristo. Esto implica en vivir en santidad conforme a lo que dicen las Escrituras, el cual es la sana doctrina. Y hablamos también lo que es la sana doctrina, que es necesaria tanto como para la vida personal como para la vida de la iglesia. Pablo también los anima a combatir unánimes por la fe del evangelio en medio de las dificultades de entre ellos mismos y aún más con los que se oponían al evangelio de Jesucristo. Él les llegó a decir: no teman a los que se oponen al evangelio. Y al final vimos que Pablo les dijo que a ellos se les fue dado no solamente el privilegio de creer en Cristo, sino que también sin opción alguna el sufrir por Cristo. Él les dijo esto. Ahora bien, el contexto histórico de esta carta es que Pablo fundó la iglesia durante su segundo viaje misionero en el año 51 después de Cristo, en respuesta a su visión sobre Macedonia. Fue la primera iglesia en Europa. El texto de esta carta sugiere varias características de la iglesia en Filipos. Y una era que en ella habían, o alguien, digamos, los gentiles eran predominadores de esa iglesia y habían pocos judíos que vivían ahí. Y al parecer, la iglesia solamente contaba con pocos judíos para que los ayudaran a ellos, para seguir en la obra. La iglesia de Roma estaba dividida y Pablo vivía con un recordatorio diario
de los efectos de la falta de unidad. Y por esa razón es que Pablo exhorta a la iglesia a la unidad. Y por eso es que él tiene que enviar esta carta, para recordarles que en medio de la iglesia de Cristo, en medio de los creyentes, debe de haber unidad. No perfección, sino que aún debemos de aprender en medio de las divisiones, desacuerdos, a cómo permanecer en la unidad. Ahora vamos allá a Filipenses 2, versículo 1. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Pablo continúa el tema de la unidad que comenzó en los versículos que siguen, introduciendo 5 cláusulas que comienzan con por tanto. Ahí él termina en el versículo 30 del capítulo 1, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Y él dice, por tanto, dice ahí en Filipenses 2:1, por tanto, y esta palabra implican un mandato. Por ejemplo, por ende, en consecuencia, por eso, por consiguiente, como resultado, por el motivo, las razones antes mencionadas, a causa de lo que antes he dicho, refiriéndose a lo que dijo en Filipenses 1:27 al 28. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Recuerdan eso que hablamos la semana pasada? Para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes, dice ahí, por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Y todo eso él está hablando, y por eso él después comienza, por tanto. Estas 5 cláusulas subrayan la realidad de que buscar la unidad con el cuerpo de Cristo fluye la unión con Cristo. Así que si uno busca la unidad entre la iglesia, entre los hermanos, va a fluir esa unión con Cristo. ¿Y qué es el cuerpo de Cristo? ¿Será que está hablando de un cuerpo literalmente? ¿A qué se refiere? ¿Y de qué está hecho? Vamos a la carta a los Romanos. Romanos 12, 4 al 5. La carta a los Romanos, capítulo 12, versículos 4 al 5. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Y él está hablando literalmente de un cuerpo físico. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, y aquí podemos poner un ejemplo de los dedos, de las manos, de los pies, los oídos, los ojos, la nariz, la boca, los brazos, los codos, las rodillas, todo eso. Dice, de esa manera tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así que tú no puedes caminar con un oído, no puedes tú escuchar con un pie. Así que no tienen todos las mismas funciones. Dice el 5, así nosotros. Él dice, de igual manera, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Él está diciendo a los creyentes, que los cristianos, dice, somos miembros, somos muchos, somos un cuerpo en Cristo. Así que los cristianos, la iglesia, somos la iglesia. Los creyentes hacemos el cuerpo de Cristo. Y dice, y todos los miembros los unos de los otros, dice, somos miembros. A eso se refiere a lo que está hablando en Filipenses 2, versículo 1, que debe de haber unidad en el cuerpo de Cristo, para que fluya esa unión
con Cristo. Así como nuestros pies, manos, brazos están juntos con el cuerpo, así de igual manera. Regresamos a Filipenses. Y dice el versículo 2 de Filipenses 2. Dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pablo les dice, con esto mi gozo estará completo. Él dice, si hay consolación, si hay algún consuelo de amor, si hay comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice, completad mi gozo. Cumplan, hagan esto, y en esto mi gozo será completo. Y aquí vemos el carácter de un buen pastor de rebaño, un hombre que lo que sobre él se agolpaba cada día era la preocupación por todas las iglesias. Y aquí les da mandamientos de unidad, de amor a los creyentes de Filipo. Ahora vamos a la segunda carta a los Corintios 11:28. Aquí vamos a ver cuál era la preocupación tan grande del apóstol Pablo. Segunda a los Corintios 11:28. Dice, y además de otras cosas, él está hablando de lo que él había padecido, lo que él había sufrido, que él había trabajado en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, dice el 28, ahí de 2 Corintios 11. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Lo que Pablo sufría más era la preocupación por las iglesias, más que cualquier sufrimiento físico que él pudiera sufrir. Pablo se preocupaba profundamente por todas las iglesias que él plantó y su progreso espiritual pesaba grandemente sobre él. Esto era una carga interna que él llevaba. Eso es de lo que él se preocupaba aún más. El bienestar de las iglesias. Y esto es un modelo de un pastor bíblico. Ahora hay muchos hombres en supuestamente iglesias que se preocupan más bien en su bienestar, en su propio beneficio. El dinero, en cuánto dinero puede haber en un banco, no se preocupan por el bienestar del espiritual de las ovejas o de los verdaderos miembros o a cuidar de ellos. No quieren escuchar consejos de nadie. Lo que ellos dicen, eso se hace y ellos se enseñorean de rebaño, como si fueran dueños de las vidas de los miembros de las ovejas. Y aquí vemos algo contrario a eso. Pablo, preocupado por el bienestar de los creyentes, de las iglesias. Él no dijo, lo que más se agolpa sobre mí es la preocupación por cuánto dinero tengamos, por cuán grande sea el edificio que podamos tener, por cuánto pueda crecer la cuenta de banco. No, dijo él, lo que agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. Aquí vemos a un hombre de Dios y como dije es un modelo de un pastor bíblico. Ahora vamos a la primera carta de Pedro. Capítulo 5, del 1 al 3. Primera carta de Pedro 5, 1 al 3 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Ya hablamos que eran los ancianos al principio de esta carta. Dice, yo anciano también con ellos. Ahí él está diciendo que él es un anciano como los que están en esta iglesia. Dice, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Aquí vemos
una orden, un mandato que Él les da a esos ancianos. Apacentad la grey de Dios. Cuiden de la grey de Dios. Preocúpense por la grey de Dios. Dice que está entre vosotros, manipulando de ella. No, dice, cuidando de ella. Y hoy muchos pastores lo que hacen es manipulan a los creyentes, a las ovejas, usando la palabra de Dios para decir que si no das tus diezmos, Dios te va a maldecir. Si no das tus diezmos, le estás robando a Dios. Usan lo que dice el Malaquías. ¿Para qué? Para solamente ellos obtener el dinero. Pero al hacer eso, ¿ustedes creen que ellos apacentan a la grey de Dios? ¿Cuidan de la grey de Dios? Aquí Pablo dice apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, no manipulando, no usando la palabra de Dios para tu propio beneficio, sino voluntariamente, de corazón, que te nazca. ¿Por quién? Por amor a Cristo. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Dice, no se enseñoríen de la grey. La grey, las ovejas no son de ustedes, son del Señor. ¿Acaso un hombre salvó a los creyentes? No, el que los salvó es Cristo. Entonces, las ovejas son de Cristo, no son de hombre. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Así que, ¿cómo es que se va a cuidar la grey de Dios? Siendo ejemplo. Siendo ejemplo. ¿Y por qué sería que el apóstol Pedro escribió esta carta? Vamos al Evangelio de Juan. Capítulo 21. Veintiuno, 15 al 17. Y aquí fue Jesucristo hablando al mismo Pedro, al que escribió la carta de Pedro. Dice Juan 21, 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Jesús le preguntó a Pedro que si lo amaba y él le dijo que sí. Y le dijo: entonces, si me amas, apacienta mis corderos, cuida de ellos. Versículo 16, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Versículo 17, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de lo que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Así que si un hombre ama a Cristo, va a cuidar de sus ovejas. Jesús no le dijo: enseñoreate de ellos, hazte un dictador, demanda de ellos, toma el control de mi grey. No, él lo dijo:
Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Y ahí Pedro entendió lo que él escribió en la primera carta de Pedro, donde él le dijo que apacienten la grey de Dios, que no se enseñoríen de la grey de Dios. Regresamos a Filipenses 2 y el 3. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, dice el apóstol Pablo. Aquí Pablo les advierte que de todo lo bueno que puedan ellos hacer, que no lo hagan para contender, es decir, para discutir o para causar problemas, ni para su propia gloria, ni para sus propios beneficios. ¿Y cuándo es que una persona puede caer en estos dos pecados? Cuando alguien o cuando hacemos algo bueno. Nos podemos gloriar, podemos hacer cosas para ganar nuestro propio beneficio, y Pablo dice, no hagan eso por eso, para eso. Amados, es muy fácil hacer lo bueno para que nos halaguen y nos digan, qué bien lo haces. Eres un buen obrero, nadie como tú. ¿Se puede hacer esto? Sí, pero Pablo añade y les dice a ellos, háganlo, pero con humildad, teniendo a los demás hermanos como mucho mejores o superiores que ustedes al hacer lo que hagas. Y de eso también podemos ver un ejemplo en Mateo 20. Vamos a Mateo 20. Y Jesucristo, como siempre, dando palabras tan sabias que de él aprendieron sus discípulos. Mateo 20, 25 al 28. Mateo capítulo 20, 25 al 28 dice, entonces Jesús llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Él está diciendo, digamos, por ejemplo, tú sabes que los gobernantes, las personas que están en un rango tan alto en las naciones, se enseñorean de ellas. Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, les dice Jesús. Ustedes no serán como las naciones, ustedes no serán como esos hombres poderosos que ustedes se enseñoreen de los demás. Él les dice, mas entre vosotros no sea así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo. Aquí Jesús dice, si ustedes quieren ser alguien entre vosotros, debes de servir primero. Debes de mostrar que tú eres un siervo, que sirves a los demás. No esperes que los demás te sirvan, como lo hacen los del mundo, como lo hacen los gobernadores de las naciones, que ellos se enseñorean de ellas y los grandes ejercen sobre ellas potestad. Jesús les dice, ustedes no sean de esa manera, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. (28) Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. ¿De quién está hablando aquí Jesús? De él mismo. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo es que él sirvió? Jesús le lavó los pies a sus discípulos como muestra del servicio, como muestra de humillarse y servir a los demás. Jesús decía cosas y él era de ejemplo. Hoy miramos en las iglesias que algunos predican, hagan esto, pero no lo hacen.
Vemos que muchos predican sobre el perdona, pero no perdonan. Muchos dicen, si tienes algo contra tu hermano, ve y pídele perdón, pero en sus corazones no hay humildad y no piden perdón. ¿Y quién fue el ejemplo más grande para nosotros? ¿Quién es? Es Cristo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cómo es que Cristo sirvió a la humanidad? ¿Cómo es que Cristo sirvió a los que por Él son salvos? ¿Qué hizo Jesús? Jesús murió. Jesús dio su vida en rescate por muchos, por todos. Y Él dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Regresamos a Filipenses 2, versículo 4. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de otros. Aquí Pablo les manda que se preocupen por los demás. Esto debe de excluir el egoísmo y no solamente se aplica a los creyentes de Filipos, sino que también se aplica para nosotros. Hagamos lo que hagamos con humildad, no para nuestra gloria, no para contender, no para nuestro interés personal, sino por el de los demás. El interés de los demás. Versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo aquí muestra a Cristo como el más excelente y perfecto ejemplo de humildad y abnegación. Y abnegar significa sacrificar o renunciar a nuestros deseos o intereses. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y está hablando de lo que él dijo en el 3 al 4. Pablo exhorta a estos creyentes a tener la mente y actitud de Cristo al momento de tratar a los demás. Nosotros debemos hacer lo mismo. Aquí podemos ver que Aarón nos dio un ejemplo de esto al él venir y poner esta pared, esta cruz, esta plataforma, no buscando su propio interés. Se le ofreció paga y no quiso paga. Versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aunque Cristo siendo Dios no pensó en ser igual a Dios. Aquí podemos ver que Cristo hizo lo que Pablo nos manda hacer en los versículos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. ¿Ven la conexión? Lo que hizo Cristo, uno como creyente debe de hacer lo mismo. Porque Él es quien, Él es nuestro Señor. Él es nuestro amo. No solamente quieras a Cristo como tu Salvador y vivir una vida como a ti te dé la gana. Con humildad. Para no contender. Para no causar problemas ni discusiones ni para nuestra propia gloria. Sino hacer lo que hagamos para los demás. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahí está hablando de lo que hizo Cristo.
Aquí se dice que Cristo se vació a sí mismo de su deidad. Y la deidad de Cristo es que según la naturaleza divina, Él es el unigénito Hijo de Dios, engendrado desde la eternidad, no hecho ni creado. Él no fue hecho ni creado. Aprendan esto, Cristo no fue hecho ni creado. Porque si fuera creado de esta manera, Él sería una criatura como tú y como yo. ¿Y qué dice ahí? Hecho semejante a los hombres. Cristo es coesencial con el Padre, es decir, lo que dice en Juan 10:30, donde Él dice, yo y el Padre uno somos. También Cristo es coeterno, es decir, Él es eterno tanto como el Padre. Juan 1:2, este era en el principio con Dios. Juan 17, vamos a Juan 17. Versículo 5. Juan 17, 5. Aquí vamos a ver cómo se muestra la eternidad de Cristo. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tal a tu lado, tal al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, antes que el mundo fuera creado. Aquí vemos que Cristo es, como dije, coeterno, que Él es eterno, porque Él es Dios. Así que al momento de Él venir a este mundo, al tomar forma de un siervo y al hacerse semejante a los hombres, nunca dejó de ser Dios. Nunca dejó de ser Dios. Esto describe la encarnación de Cristo como lo enseña la doctrina de la cristología. Dos naturalezas en una persona. Su esencia no cambió y Él siguió siendo 100% Dios y 100% hombre. Hay muchos que dicen que Jesús era 50% Dios y 50% hombre. Y eso es una herejía. Él nunca dejó de ser Dios. Regresamos a Filipenses 2. Voy a leer desde el 5 hasta el 8. Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, dice, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, después que Él se humilla encarnado en forma de hombre, como tú y como yo, de esa forma se humilló Cristo. Encarnó, nació de María la Virgen para tomar un cuerpo humano. Él vuelve a humillarse obedientemente al Padre. Así que aquí vemos doble humillación. ¿Alguien aquí ha sido humillado doblemente? Si lo hemos sido, lo merecemos porque somos pecadores. Pero Cristo, siendo perfecto, sin pecado, sin mancha, Él, cuando fue hecho en forma de hombre, ya se había humillado. Pero como dije, Él vuelve a humillarse obedientemente al Padre hasta la muerte, y no cualquier muerte, amado, escucha. No cualquier muerte, sino en una cruz, colgado en un madero como un maldito pecador. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Él se humilló. ¿Y qué sucedió en esa cruz? Gálatas 3:13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Cristo tomó el lugar de los pecadores en esa cruz. Dice que Él redimió de la maldición de la ley.
Cristo nos redimió, dice ahí el apóstol Pablo, a los creyentes, a los que han creído en Cristo. En esa cruz vino la redención. Sigue diciendo, porque está escrito, como está en Deuteronomio 21:23, en el Antiguo Testamento, maldito todo el que es colgado en un madero. Así estaba establecido la palabra de Dios, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Y esto era algo humillante. Esto lo usaban, si no me equivoco, los romanos como castigo para los criminales. Desnudos, al lado de caminos donde la gente pasaba y ahí te miraban. Y tal vez esa gente decía, ese merece ese castigo porque ha robado, asesinó, él merece eso. Era una forma de humillación. Entonces, cuando Cristo se humilla a sí mismo, cuando es engendrado y nace y toma un cuerpo físico de hombre, ahí él se humilla. Y después, cuando él va a la cruz, es humillado otra vez. Ahí fueron redimidos todos los que han creído y los que van a creer en él. El gran acto de humillación de Cristo que Pablo resalta es la sumisión voluntaria en obediencia de Cristo a la voluntad del Padre que lo llevó a la muerte en la cruz. Ese era el plan de redención. Esto era la necesidad más grande para la humanidad. Esto era la necesidad más grande para ti y para mí, que no podemos salvarnos nosotros. No podemos hacer nada para ganarnos el favor de Dios, solamente Cristo lo hizo. Esto era la necesidad más grande de la humanidad, el ser reconciliados con Dios, y Cristo en abnegación y humillación lo hizo posible por pecadores, para Él poder salvarlos. El mensaje de Pablo a los santos es que tengan la misma mentalidad que de Cristo y también nosotros. Así que siempre cuando hagamos algo, tengamos en mente lo que Cristo hizo. ¿Cómo es que Él se humilló? ¿Cómo es que Él se despojó de sí mismo? De su gloria, de su deidad. Empezamos a Filipenses 2, 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pablo dice que por Cristo haberse humillado, Dios lo exaltó y le dio un nombre incomparable en el cual hay salvación. Y en ese nombre los creyentes se postrarán y confesarán que Jesucristo es el Señor, y podemos decir gloria a Dios. En ese nombre los creyentes se postrarán y confesarán que Jesucristo es el Señor, y nosotros podemos decir gloria a Dios por el Salvador del mundo. Hechos 4:12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay nadie más bajo el cielo en quien podamos ser salvos, solamente en Cristo. Para concluir, Cristo se humilló y se abnegó, dando su vida en rescate por todos. Cristo Jesús lo hizo posible. Primera carta a Timoteo 2, 5 al 6.
Primera carta a Timoteo 2, 5 al 6. Desde el 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios. Hay un solo Dios, como estamos hablando en el estudio de los miércoles. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Aquí no dice María es mediadora entre Dios y los hombres. Aquí no está diciendo la alabanza de los servicios, de los cultos en las iglesias cristianas es la mediadora o entre Dios y el hombre. Porque a veces hemos visto donde comienza la música, comienzan y dicen cierren sus ojos, levanten sus manos y entren a la presencia de Dios. Como si a través de la música, de la alabanza pudiéramos nosotros ir a Dios. No, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. El mediador es quien Cristo. Dice el 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Cristo se dio a sí mismo en rescate por todos. Voluntariamente, no por fuerza. Y Él quiere que los pastores de las iglesias imitan a Cristo. Dios quiere que imitamos a Cristo. Todo creyente. Pero hoy en día, hombres en supuestamente iglesias tienen una actitud contraria a la de Cristo. Así que Cristo tomó nuestro lugar para salvarnos. ¿Qué actitud tuvo Cristo? ¿Fue altivo? ¿Fue arrogante? ¿Fue egoísta? No, dijo, Señor, yo iré. Pon sobre mí la deuda, los pecados de aquellos que van a ser salvos, y yo pagaré por ellos. Yo pagaré en rescate por pecadores. Y en esa cruz, Él sufrió y Él experimentó la ira santa del Padre. En humillación y abnegación, sacrificando su propia vida y no teniendo en mente su propia vida. Así que aprendamos nosotros a tener esa actitud, y eso es lo que el apóstol Pablo les manda a estos creyentes de Filipenses. Que tengamos una actitud como la de Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Oh, Señor, queremos ser como tú. Señor, queremos servir con humildad, no esperando nada a cambio. Señor, por favor, ayúdanos a ser obedientes a tu palabra.
Bendito Dios, enséñanos a crecer en sabiduría y en conocimiento, en humildad, en abnegación, a sacrificar nuestras vidas, Señor, por el bien de los demás. Señor, que no solamente prediquemos o aprendamos de esto, sino que podamos ser hacedores de esto. Porque tanto como para los creyentes de Filipos, Señor, aplica esta palabra, aplicó para ellos, también aplica para nuestras vidas. Que todo lo que hagamos, oh Dios, Señor, sea para tu gloria y para que los demás, Señor, los no creyentes puedan ver en nosotros una actitud como la de Cristo y que, Señor, Cristo sea reflejado en nosotros. Que no solamente miren, oh Dios, personas religiosas que se dicen ser cristianos, que no ayudan. Señor, y si tenemos esas actitudes, humíllanos, disciplínanos, Señor, hasta que podamos entender que no somos nada, que en cualquier momento podemos morir y no nos vamos a llevar nada de este mundo. Pero Señor, gracias por tu palabra y gracias porque me ayudaste a poder predicarla fielmente. Señor, te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén.